Entonces, como les había dicho, les voy a subir también, esto ya lo vimos en la clase de este sábado, pero pues vamos a complementar para los que no pudieron asistir y por si lo quieren volver a ver. Entonces esto es Inmunoblot. Recuerden que la semana que pasó y la que viene es Inmunoblot. Ya no solo nos quedaría citometría de flujo y exposiciones, pero con prácticas ya no más. Entonces, vamos a ver en Inmunoblot. Este fue el quiz. Entonces, si queremos corregir, la inmunodetección en Inmunoblot se realiza en el gel de poliacrilamida. Falso. No se realiza en el gel, se realiza en la membrana. La inmunodetección es una técnica estrictamente cualitativa. Falso. La membrana nitrocelulosa es un material afín a proteínas. Verdadero. Vamos a realizar un page nativo para la separación de la muestra. Falso. Vamos a realizar ese page. El inmunoblot que vamos a realizar en la práctica es de tipo indirecto. Verdadero. Y es la razón por la que nos toma 2 semanas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es el inmunoblot? Entonces, como lo que siempre hemos visto, interacción específica entre antígeno anticuerpos, nos hemos basado en todo el laboratorio de inmunología. Si ustedes pudieran resumir qué trató el laboratorio de inmunología, fue interacciones específicas antígeno-anticuerpo. Lo que varió fue cómo medían esa señal. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Pues acá se pueden detectar proteínas. Acá ya no vamos a asociar con detectar proteínas en una muestra de tejido o extracto. La señal es por medio de un anticuerpo asociado con un fluoróforo o una enzima, que lo voy a corregir, les voy a poner una M. Es una técnica que puede ser cuantitativa o cualitativa. Les decía a los de la clase en qué se diferencia inmunofluorescencia, que esta es más asociada a proteínas y inmunofluorescencia era más como localización. Era como localizar en un tejido dónde está, y aquí es como más tengo o no tengo la proteína. Entonces aquí el anticuerpo puede estar asociado con un fluoróforo, como en inmunofluorescencia, una enzima como ELISA. Entonces se puede observar fluorescencia o color, incluso también se puede observar luz. Pero aquí le puse lo más común que lo que hemos visto. Entonces, ¿cuáles las ventajas? Permite detección de peso molecular. Hasta el momento ustedes, cuando vimos ELISA, cuando vemos todas las técnicas que hemos hecho, ustedes nunca podían tener como una aproximación. El peso molecular es tanto. Ustedes solo miraban, digamos, ELISA, suero, positivo o negativo. Y presenta anticuerpos T o no. En inmunofluorescencia ustedes miraron, se encuentra en el kinetoplasto, en el núcleo, no se presenta. Nunca habían mirado algo de peso molecular, y Inmunoblot sí les permite eso porque es una técnica más asociada a proteínas y es cuantitativa, por eso es parte cuantitativa. Permite observar análisis de cambios en expresión, que es relevante porque tampoco lo habíamos visto como tal. Y digamos, ¿por qué digo analizar cambios en expresión? Ustedes pueden realizar un ensayo con un paciente con cáncer y otro con un control. Entonces ustedes pueden mirar el paciente con sangre, iba a decir, con cáncer, me está expresando esa proteína, mientras el control no. Algo debe haber con esa proteína. O digamos a largo plazo, el mismo paciente con cáncer, ustedes le hacen un ensayo antes de cualquier tratamiento y se está expresando esta proteína. Y luego le hacen, no sé, con cualquier terapia dirigida, y a los 2 meses evalúan, no está presentando la proteína. Entonces, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? Eso es importante, que permite realizar el inmunoblot. Es muy, muy específico. Y las desventajas es que es mayor tiempo. ¿Se acuerdan? Elisa le hicimos en una clase. Incluso salimos temprano. Son pocas muestras a la vez. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien la membrana ustedes pueden tenerles diferentes como antígenos pegados, ustedes cuando van a incubar, ustedes solo van a incubar con una muestra. Entonces ustedes no pueden tener como en ELISA, que ustedes evalúan 96. Bueno, toca descartar los controles, pero en ELISA uno puede evaluar hasta 96 muestras. Acá solo es una a la vez. Y pues es más costosa. Los instrumentos, o como los materiales, las membranas, todo eso son más costosas. Y como todo lo que hemos visto acá, puede ser directa o indirecta. Entonces aquí directa, el anticuerpo primario está directamente conjugado, ya sea con el fluoróforo o con la enzima. Y la indirecta podemos tener que el anticuerpo secundario esté conjugado con una enzima, que es la HRP, que fue la misma que utilizamos para ELISA, o puede estar asociado con un fluoróforo y uno observar fluorescencia. Entonces lo mismo, directo e indirecto. Y si ven aquí, esto se hace sobre membrana, no se hace sobre el gel. Entonces esto es como una aproximación a los pasos.
de lo que es un inmunoblot. Entonces, digamos, en VIH se hace mucho inmunoblot para detectar a un paciente positivo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Primero, uno debe preparar la muestra, entonces uno debe pegar los antígenos a esa membrana. Lo que yo les dije, esta membrana ustedes pueden, si ustedes quieren, están interesados en detectar varias proteínas, ustedes van a tener las diferentes proteínas ahí pueden poner las diferentes proteínas ahí en su membrana, pero solo van a evaluar con un suero. Ustedes no pueden evaluar ahí dos sueros de un paciente porque no les va, dos sueros de dos pacientes, porque no van a identificar, solo se hace uno a la vez. Entonces, que lo primero tienen el virus. Entonces, digamos que hicieron un cultivo celular y inocularon con el virus, ya tienen el virus, entonces tienen que preparar la muestra. Entonces tienen que saber cómo van a preparar, a lisar esos agentes para que cuando ustedes hagan la electroforesis esas proteínas puedan migrar. Entonces aquí pues disociaron con SDDS y entonces ahí tienen varias proteínas del virus. Entonces ya lo pudieron lisar, ahora van a hacer pasos de separar las proteínas. ¿Cómo las separan? Con gel de electroforesis. Recuerden que puede hacerse asociado al tamaño, a la forma, ya lo explicamos más adelante, pero nosotros lo hicimos principalmente a tamaño. Luego va el paso más importante que es transferencia membrana y es por eso que se llama blot. Porque ellas no pueden quedar en el gel no son accesibles para los anticuerpos. Entonces se pasa una membrana que hace más fácil este proceso y finalmente la inmunodetección, que ya es toda la parte de anticuerpo, conjugado, revelo, Entonces vamos a ir a las etapas. Entonces la primera, de esta no la hacemos, que es la preparación de la muestra, nosotros ya lo compramos, pero pues les voy a explicar para que ustedes tengan una idea. La primera parte es la lisis de la muestra. Los tipos de muestra que se pueden trabajar acá en Immunoblot son bandas de tejido, cultivo celular o fracciones subcelulares. Lo que sea, uno debe lisarlas. ¿Para qué? Porque uno quiere tener las proteínas como en el acceso, o sea, de la mejor manera posible para tener un acceso fácil. Aquí les puse tener en cuenta en qué estado reconoce el anticuerpo a su antígeno, porque digamos, esto es más asociado a el anticuerpo va a reconocer a la proteína en un estado primario, en la estructura secundaria, en la estructura terciaria o la estructura cuaternaria, porque eso es importante para que ustedes tengan en cuenta y realizar su diseño de experimento. Y la elección del buffer y sus componentes dependerá de la muestra. No es lo mismo si ustedes quieren unas proteínas que están a nivel citoplasmático o si están a nivel nuclear. De acuerdo a eso, van a cambiar los componentes del buffer. Entonces, todo esto solo no pude decir la palabra. Muestra cómo es ese proceso, digamos, acá son las células y cómo las están preparando, diferentes buffers y reactivos para que al final ellos tengan sus muestras lisadas. Normalmente, estos son como algunas concentraciones, porque alguna vez se mira como en qué concentración está la proteína, debería mirarse. Nosotros como ya la compramos no lo miramos, pero sí debería mirarse para obtener los resultados óptimos. Y aquí les dejo una asociación de las aproximaciones, pero igual no se los voy a preguntar, es por si alguna vez desean plantear un diseño experimental con Immunoblot. Y esta parte les quise mostrar como, digamos, ustedes dónde quieren obtener como esas proteínas. Entonces, si está como a nivel citoplasmático, van a utilizar un buffer de 3HCl. Si está a nivel nuclear, va a tener este. Entonces, así, esto para que lo tengan en cuenta. Pero en la primera parte solo quiero que tengan presente que ustedes van a mirar proteínas, pero ustedes no pueden tener ahí toda la célula. Ustedes necesitan como tener la manera que sea más fácil como identificar, acceder. Entonces ustedes tienen que lisar todo eso para que las proteínas queden libres. Entonces ahora vamos a separarlas. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de proteínas y nosotros necesitamos como esa clasificación en tamaño para que nos sea más fácil el ensayo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Por electroforesis. Electroforesis es que las moléculas migran en relación a uno aplica un campo eléctrico y ellas migran en relación a su tamaño, su carga o la forma de las moléculas. Eso es lo que determina la movilidad de estas y recuerden que uno puede tener page o SDS page. La diferencia es que page o page nativo no hay agente naturante, es decir, no hay un SDS, no hay una urea, no hay una formamida, es solamente poliacrilamida gel electroforesis. Entonces ellas migran en relación principalmente en relación a forma y relación masa carga, porque es decir, las proteínas van a migrar en este estado.
Entonces no es tanto a tamaño porque no las tengo en todas formas lineal, sino como en la forma en que estén, si ellas están como más nivel circular o están más como así, como súper, que ocupan mucho espacio, eso va a determinar su movimiento. Entonces es importante que tengan en cuenta cómo están sus proteínas y cómo quieren que migre. En cambio, CDS Page lo que hace es que me va a poner como todas en su estructura primaria. Entonces, el SDS lo que hace, él tiene dos funciones. Va a naturalizar las proteínas, es decir, las va a volver en este estado primario y las va a cargar negativamente. Entonces, todas las va a poner como en carga negativa para que ellas migren de un polo al otro. Y lo importante que también deben tener en cuenta es que el SDS solo va a afectar las uniones no covalentes, es decir, esas como puentes de hidrógeno, van der Waals, etcétera. Son las que va a romper y lo va a volver estructuras primarias. Pero recuerden que hay unas uniones no covalentes entre las proteínas que son los puentes disulfuro. Entonces, para que no se afecte esta parte y toda la proteína que en estructura primaria, si uno sabe que su proteína de interés tiene puentes disulfuro, uno debe agregar un agente reductor. En nuestro caso es este beta mercaptoetanol, el cual rompe los enlaces disulfuro de las proteínas y de esta manera aseguramos que esté literalmente en estructura lineal. Entonces aquí yo les muestro más cómo es esta parte. Entonces digamos, aquí está, esta es mi proteína. Y aquí mi proteína no tiene puentes disulfuro. Entonces yo hago una solo SDS sin agente naturante o le agrega aquí el DTT o el mercaptoetanol, va a dar igual. Va a dar exactamente igual porque el DTT solo me va a romper esas uniones covalentes de puentes disulfuro y como no las tengo, entonces van a migrar igual. Pero si mi proteína sí tiene puentes disulfuro y yo no le agregué ese agente reductor, sí me va a afectar la migración. Sí me va a afectar la migración. En cambio, aquí digamos, aquí sí le agregué el agente reductor y se muestra la línea uniforme. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos, aquí, ¿por qué les pone una línea de 22? Porque al tener este puente disulfuro es como si se agrupara, es como si le hiciera un poquito de pronto más pequeño, aunque es obvio, eso depende del modelo proteína, puede que sea diferente, pero en este caso por eso es que se ve esta línea aquí de 22 cuando las demás son de 25. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, son geles de poliacrilamida, a diferencia de los geles de agarosa, que es lo que uno normalmente utiliza para la separación de ADN, estos son en electroforesis vertical y lo mismo, pues sí también va a migrar del lado negativo al positivo. Entonces el negativo, donde están todas las proteínas están cargadas negativamente, ese va a ser el cátodo y van a migrar al ánodo, que es en donde está el positivo. Yo sé que suena extraño porque el ánodo debería ser el negativo, pero así es, recuerden. Entonces vamos a ver un poquito más en relación a esto. Porque utilizamos geles de poliacrilamida y no continuamos con agarosa, porque las geles de poliacrilamida permiten mayor resolución. Ellos tienen algo importante y es que son un poquito tóxicos. La agarosa ustedes lo pueden literal hacerlo sin guantes. No digan que no vayan a hacer un gel sin guantes porque yo les dije, pero podrían. En cambio, poliacrilamida, piénselo no 3 veces, sino 80 veces. Entonces, aquí como uno quiere separar cosas de pronto más pequeñas, recuerden, el marcador de peso que utilizábamos era como de 80, no recuerdo, pero, o sea, era más pequeño en comparación con uno utiliza con, cuando hace ADN. Entonces, por eso es que uno utiliza en esta parte de inmunoblot electroforesis vertical, el SS Page. Eso los traje para mostrarle, a diferencia de lo que uno hacía en molecular, uno tenía un gel de agrupamiento y un gel de separación. Aquí no es necesario el gel de agrupamiento. El gel de agrupamiento era solo como para posicionar todas las proteínas y que todas estuviesen como acá y darle mayor resolución, pero acá no es tan necesario. Migran de acuerdo del cátodo al ánodo. Y esto es como algo que quiero que tengan en cuenta de por qué poliacrilamida. Entonces poliacrilamida es como la polimerización de acrilamida y bisacrilamida. La acrilamida por sí puede formar como estas uniones lineales. Estas las va a formar la acrilamida. Pero eso no sería un gel. Recuerden que un gel es como una matriz. No necesita que esté como como si fuera donde uno juega como, se me olvidó. Bueno, sí, uno necesita que sea una matriz. Se me olvidó cómo era ese juego. Que uno hacía puntitos y círculos y X.
Bueno, así más o menos necesita uno que sea la matriz. Entonces para eso uno es que necesita la bisacrilamida para que le permita formar esos como puentes. El TEMET y el persulfato de amonio son los que catalizan esa reacción y pues fue lo último que agregaron y eso fue que lo agregaron y de una vez sirviendo porque esto tiende a ser muy rápido. Aquí, al igual que en agarosa, mayor concentración de acrilamida o en agarosa, en el caso de agarosa, va a determinar el tamaño del poro. Mayor concentración va a ser menor tamaño del poro, menor tamaño del poro es más resolución, entonces permite separar proteínas como de menor tamaño. Entonces, digamos, aquí un porcentaje de 20 permite un rango de separación de 6 a 100 pares de bases. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y aquí, pues lo que les decía de molecular, el gel de agrupamiento tenía un pH de 6.8, es decir, más ácido, y tenía glicina para cargar y que todas las proteínas arrancaran como desde acá. Pero eso no lo vamos a hacer acá, nosotros solo hacemos el de separación y por eso cuando ustedes veían los tubitos estaban marcados con un pH 8.8. Y bueno, aquí el principio básico, las que tengan mayor peso molecular van a quedar arriba y las de menor van a migrar más. Ahora listo, ya las separamos. ¿Qué necesitamos? Recuerden que no podemos hacer las reacciones en el gel, necesitamos pasarlas a una membrana. En este caso la membrana puede ser de nitrocelulosa o PVDF, que es difluoruro de polivinilideno. Siempre demoro en decir esa palabra, lo siento. Entonces, ¿por qué necesitamos pasar de un gel a una membrana? Porque este es lo que yo les decía, es para que sean más accesibles a los anticuerpos. Y en el gel se pueden salir, en cambio en las membranas ustedes lo pasan y ya, o sea, incluso pueden guardarlo más tiempo. Y pues como es pasar de un gel a una membrana, pues esta membrana debe poder cogerme las proteínas, debe ser un material afín a proteínas. Entonces esta es la parte por la que se llama blot, porque la transferencia de proteínas se denomina blotting, que es la inmovilización de las proteínas sobre membranas sintéticas. Entonces esta es la parte y pues eso también les dije en clase, también se llama Western blot porque se parece a Southern blot, Northern blot, que utiliza el mismo proceso de pasar a una membrana. ¿Listo? Entonces vamos a esta parte, lo mismo se basa en el mismo principio. Tenemos el gel y la membrana, pero aquí ya no va a ser como que uno lo hacía en la electroforesis vertical, que era de acá a acá la migración va a ser en el sentido contrario, así, así. No sé cómo, recuerden cómo les expliqué en clase, porque siento que acá me queda difícil, pero va de esta dirección. Y lo mismo, cuando yo hice el SDS, listo, yo las cargué negativamente, migraron, pero yo nunca les cambié las cargas a las proteínas. Todas quedaron estando negativas. Entonces me voy a seguir aprovechando de eso. Y el gel va a estar asociado con la parte negativa, cátodo, y ellas van a migrar hacia el ánodo. Ese ánodo es donde está la membrana, si lo ven acá. Estos papeles filtro que yo coloco es para proteger porque las cargas son más altas y pues evitar calentamiento y todo eso. Es un método de alta eficiencia, principalmente para proteínas de mediano a alto peso molecular. Esta que es como una transferencia semi-húmeda. Hay una transferencia que es semi-seca, seca, y es más asociada para proteínas de bajo peso molecular. Entonces aquí también lo quería mostrar de cómo es y la dirección de la transferencia. Entonces va en esta dirección, entonces quiere decir que acá está el cátodo y va el ánodo no positivo y aquí va primero el gel y luego va la membrana y están los filtros para proteger. Listo, yo ya pasé a mi membrana, pero lo que les decía, si yo paso a mi membrana, listo, yo tengo las proteínas ahí, pero ahí donde no se unió proteína van a quedar como unos posibles sitios donde si yo incubo de una vez con mi muestra y mi muestra tiene anticuerpos se van a poder unir porque el material es afín. Entonces yo necesito, y se pueden unir esos anticuerpos, luego se va a poder unir el anticuerpo secundario y me va a emitir ya sea fluorescencia o me va a emitir color, pero yo no tengo antígeno, entonces yo necesito bloquear de alguna manera para que cuando yo vaya a agregar mi muestra y mi muestra tiene solo se vaya a unir a los sitios donde haya antígeno, no porque haya algo vacío y sea un material afín proteínas. Entonces yo como bloqueo coloco otras proteínas y sé que mi anticuerpo secundario no va a reconocer esas proteínas porque no tiene nada que ver.
Entonces estos son los diferentes agentes bloqueantes, que es como leche en polvo, que obviamente es la económica, pero pues genera un poquito de background y pues se deteriora con rapidez. Y puede haber leche con Twin 20, BCA, que este es muy económico, que es suero fetal bovino o suero de caballo. Obviamente estos tienden a ser los mejores, y lo que el principio es saturar esos lugares donde no hubo ocupación por medio de las proteínas y evitar que se unan los anticuerpos. Listo, entonces yo bloqueo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Inmunodetección. Ya sé que tengo mi gel, y en mi gel están las proteínas, y donde no se unió proteínas están las otras proteínas que yo utilicé para bloquear, y no se va, mis anticuerpos primarios solo se me van a unir si presento el antígeno. Entonces yo puedo unir ese anticuerpo secundario, puedo asociarlo con algo colorimétrico, que son con las enzimas, con fluoróforo, una fluorescencia, radioactivo si quiero quitarme años de vida y utilizar yodo, quimioluminiscencia, que es con luz, pero recuerden que este sí es mucho más sensible, oro coloidal, que son partículas de oro y emiten un color, pero aquí nos vamos a basar en colorimétrico. Entonces lo mismo, el método directo o indirecto. El directo, aquí vemos la diferencia en tiempo, 1 hora, en cambio aquí son 4 a 5 horas. Aquí solo uso un anticuerpo que está directamente marcado, y aquí es 2 anticuerpos. Entonces, de acuerdo al propósito y como objetivos que tengan. Esta era una aproximación de actina y miosina que les quería dar. Recuerden que esta parte yo les dije como no soy experta. Entonces son lo que nosotros tenemos una mezcla de actina y miosina. Entonces vamos a querer identificar si estamos teniendo actina o miosina. Ambos tienen diferentes pesos moleculares y nos va a permitir detectar cuál es. Esto no está asociado a una enfermedad autoinmune, solo vamos a determinar si tiene actina y miosina. Debería tener actina y miosina, todos deberíamos tener actina y miosina. Entonces, bueno, si todos tenemos actina y miosina, se preguntarán cómo hacen estos anticuerpos, los anticuerpos primarios, como el control positivo para esto. Entonces lo que hacen es que por anticuerpos monoclonales inoculan en ratón fragmentos de nuestras proteínas de actina o del filamento de miosina. Entonces el ratón va a empezar a producir anticuerpos contra eso. Es importante que sean como proteínas que no estén tan presentes en el ratón, porque pues igual el ratón va a tener filamentos de actina y miosina. Entonces como blancos o targets que no estén en el ratón para que se generen anticuerpos, y luego pues posteriormente pues se mata el ratoncito, se extrae el vaso, se purifican, y de esa manera tenemos los anticuerpos. Y pues los anticuerpos primarios. Los anticuerpos secundarios, recuerden que tienden a ser la fracción cristalizable, entonces eso es más comercial. Entonces vamos a hablar de esas miofibrillas del músculo esquelético. Tenemos el filamento de actina y el filamento de miosina. Yo no vi fisiología, Sebas me explicó, pero pues no entiendo, o sea, no soy tan buena. Entonces espero que me tengan paciencia. Entonces yo leí, y lo que entendí, las miosinas tienen aquí como unas cabezas, y esas cabezas están asociadas con ATP. Ese ATP está unido normalmente a las tromboninas que están unidas que están presentes en el filamento de actina. Ellos están unidos así normalmente. Y de esa manera, y cuando llega como un impulso, cuando la neuromotora manda neurotransmisores, especialmente acetilcolina, se genera como unas reacciones en el sarcómero, se libera calcio, y ese calcio va a afectar aquí el ATP. Entonces él se va a hidrolizar y esto queda libre. Entonces digamos como que esto se suelta, y él puede unirse a una trombonina. Él se vuelve a unir a alguna trombonina de acá o alguna trombonina de acá. Entonces de acuerdo a eso se va a contraer o se va a relajar. Recuerden que bueno, lo que pasa en rigor mortis, y porque con los cuerpos uno pensaría que deberían quedar así como súper blandengues, pero quedan rígidos, es porque si yo no tengo ATP, o sea, yo ya muerto no voy a tener ATP, o sea, no, y pues muerto a largo tiempo, no va a tener ATP. Entonces esto no va a tender a variar, sino que va a quedar así. Entonces por eso queda como rígido. Y ya, eso es como una aproximación pequeña de lo que vamos a ver. Entonces, el procedimiento.
Lo primero va a ser el gel. Entonces recuerden, nosotros la muestra ya la tenemos lisada, ya está perfecta. Entonces agregamos 3 mililitros de solución de acrilamida, agregamos el pH 8.8, el agua, eso lo tenemos, y mientras vamos a preparar todo el montaje que hicimos en clase, y ya cuando tengamos el montaje y aseguremos que no se nos va a salir nada, lo que ustedes hicieron súper bien, vamos a agregar los agentes catalizadores, pues el TEMET y el PA, y vamos a agitar y a servir rápidamente. Entonces vamos a servir directamente. Aquí solo les muestro como una parte de cómo, todo un resumen de cómo es esta electroforesis, pero pues ya ustedes lo van a detallar más. Entonces agregamos y esperamos que polimerice 45 minutos. Cuando ya polimerizó, vamos a hacer el montaje a la cámara de electroforesis. Esta cámara es diferente, es vertical. Llenamos la cámara interna con el buffer de electroforesis en la parte, la cámara interna y la cámara externa, que recuerden que solo hicimos 2 pozos y quedaba aquí. Aseguramos que estaba aislada y servíamos 5 microlitros de la muestra. Ustedes lo hicieron bien, y después lo corrimos a 200 voltios por 30 minutos. Entonces ahí se ve cómo migraba. Entonces teníamos el marcador de peso, porque obviamente no podemos poner solo la proteína, sino tenemos que asociarlo luego con un marcador de peso para tener una asociación con cuál es el tamaño de mi proteína. Y ya, eso fue lo que hicimos. Ahora la parte de transferencia, que es lo que vamos a seguir haciendo, es sacamos el gel y vamos a cortar esa parte de arriba de los pozos y una parte de abajo. Nos vamos a quedar con donde migró y que es que sea un aproximado al tamaño de mi membrana de nitrocelulosa, que es del mismo tamaño. Entonces luego se hace la transferencia, que se sumerge el gel de electroforesis en buffer de transferencia por 15 minutos. Cada grupo pues va a tener una cubeta. Luego también se sumerge el papel Whatman en un buffer de transferencia por 5 minutos. Este es el equipo que nos va a permitir hacer ese pase de la membrana, del gel a la membrana. Entonces aquí les muestro dónde está el cátodo, el ánodo, pero pues eso lo van a ver más en la clase. Entonces esto es como desde el fondo del ánodo se coloca hacia arriba lo siguiente: 2 hojas de papel Whatman, luego va la membrana, el gel, luego va 2 hojas de papel Whatman, la placa del cátodo. Recuerden que la migración es hacia el ánodo, entonces por eso el gel está más cerca del cátodo. Colocar la tapa y se corre aquí a 60 minutos por 100 amperios o 45 minutos a 13 voltios. Digamos que ya hicimos la parte de la transferencia. Ahora ¿qué hacemos? Tenemos que bloquear. Entonces adicionamos 100 mililitros de la solución bloqueadora. Entonces en esta cubeta es que vamos a trabajar todo. La solución de bloqueo tiene agua destilada, PBS, Twin 20 y leche descremada. Recuerden que estos son los que permiten como saturar esos pozos donde no queremos que se unan anticuerpo. Y lo incubamos y guardar a -20 entre papel Whatman y envuelto en papel aluminio. Si no, lo vamos a hacer el mismo día. Pero esto lo vamos a hacer el mismo día, entonces esta parte no lo podemos saltar. Ya hicimos el bloqueo. Entonces ahora vamos a lavar, porque pues tenemos que quitar esas proteínas asociadas con el bloqueo. Entonces lavamos con la solución de lavado, PBS y Twin por 10 minutos. Descartamos la solución de lavado. Y ahora sí vamos a hacer la parte del marcaje. Entonces aquí son diferentes incubaciones, diferentes tiempos. Pues ustedes ya lo van a ver, no les voy a decir una por una, pero pues porque es más que todo lo que entiendan siempre. Lo mismo que hemos visto: incubamos con el anticuerpo primario, lavado, con el anticuerpo secundario, lavado, agregamos el sustrato para que nos permita ver el cambio y ya, lo de siempre. Entonces los resultados esperados son los siguientes. Esto es el marcador de peso y este es el tamaño de cuál proteína. Ustedes van a decir si es actina o miosina. Entonces, si ven, es de 10 a 250 kilodaltons. Es algo pequeño y lo importante, este es el marcador de peso y les va a permitir tener una asociación. Ustedes si van a internet y lo buscan, les permite tener más una asociación como aquí están viendo. El tamaño pues. Y ya chicos, eso sería el video de esta clase. Cualquier duda me cuentan.